Tito, en la carta del apóstol Pablo a Tito, y nos toca el segundo sermón sobre la serie de la vida espiritual en la casa del Señor. Recuerden que el libro de Tito nos va a hablar de la vida espiritual en la casa de Dios, la vida espiritual en la vida, en la familia, y la vida espiritual en el mundo. ¿Ok? Y estamos en la segundo y último sermón de la primera serie sobre la vida espiritual en la casa del Señor, en la iglesia del Cristo vivo. ¿Ok? La segunda porción del capítulo 1 de la carta del apóstol de Pablo a Tito. La semana pasada, recuerden ustedes, estuvimos hablando acerca de la vida espiritual en la iglesia. Hablamos de la fe, hablamos de la necesidad del arrepentimiento, hablamos de todo lo necesario para que la vida espiritual funcione como Dios quiere que funcione en la casa del Señor. Pero una vez que estamos congregados, una vez que somos hijos de Dios, una vez que estamos funcionando como iglesia del Señor, donde todos aquellos han nacido a la vida espiritual, han creído, están unidos con una sola fe, hay que luchar. Hay que luchar y la vida no es fácil. Pero ¿saben ustedes cuál es el primer ataque? Mucha gente piensa que la lucha es personal, que la lucha es contra potestades de esta tierra, los bienes, los no sé qué, los carros. No, la lucha espiritual es diferente. La lucha espiritual es diferente. Y de ella depende la lucha contra las demás cosas. Si la lucha con la vida espiritual no está bien centrada, no está clara en de dónde viene, quién la provoca, cómo se produce, no vamos a poder luchar ni contra los piles, ni contra los problemas de matrimonio, ni contra los problemas de ningún tipo. No es al revés, que nosotros querramos arreglar esas cosas con Dios y después entonces nuestra vida espiritual va a funcionar bien. No, la vida espiritual de la iglesia y todo tiene que ver. Déjenme decirle una anécdota para que ustedes tengan una idea general de lo que quiero hablarles, porque les voy a hablar de la doctrina como parte más importante de la vida espiritual de la iglesia. ¿De dónde sacamos que es la fe lo que nos une? De la palabra de Dios. ¿De dónde sacamos que es fe en Cristo y en nadie más? De la palabra de Dios. ¿De dónde sacamos que hay que bautizarse? De la palabra de Dios. ¿De dónde sacamos que nacemos de nuevo? De la palabra de Dios. ¿De dónde sacamos que somos un cuerpo en Cristo? De la palabra de Dios. ¿De dónde decimos que somos nuevas criaturas? De la palabra de Dios. Y de la palabra de Dios, todo ese conglomerado de nuevas maneras de ver la vida y la relación con Dios, lo que llamamos doctrina. Doctrina. Y como doctrina hay que enseñarla. ¿Okay? El conocimiento es lo que protege contra lo que usted tiene, que no sea dañado, que no se pierda. Tristemente he oído pastores decir: yo no predico doctrina, yo predico a Cristo. ¿Y qué tú predicas de Cristo? Que tenía el pelo largo y que andaba en chancleta. Yo predico a Cristo porque predico su doctrina. Pero ¿qué pasa cuando esa doctrina? Por eso Pablo insiste en que cuando esa doctrina es dañada, vienen los problemas más graves de la iglesia, sufre todo el mundo. Hermano, los problemas de la iglesia no van a venir porque usted no sea perfecto. Los problemas de la iglesia no van a venir porque usted no sepa cantar. Los problemas, gracias a Dios. Los problemas de la iglesia no van a venir porque usted no dé dinero. Los problemas de la iglesia van a venir porque usted tenga una mala doctrina. Ahora, la buena doctrina arregla todo eso. Su servicio, sudar. No sudar de sudar. Sudar, cuando usted da, todo eso lo arregla una buena doctrina, porque la doctrina nos dice cómo tiene que hacerse esas cosas. Pero ¿qué pasa cuando viene alguien y la cambia? ¿Qué pasa cuando se distorsiona? ¿Qué pasa cuando es torcida? Vienen todos los problemas de la iglesia. Vienen todos los problemas de la iglesia. Dice allí, en la primera carta, pero en la única carta de Pablo a Tito, carta personal, carta pastoral también conocida, en el capítulo 1, los versículos del 10 hasta el 16. Fíjense que todo lo que Pablo ha dicho de una vida espiritual en la iglesia está en la palabra de Dios, ¿verdad? De manera que es doctrina de Dios. ¿Ok? Pero, dice Pablo ahora, bueno, en el versículo 9, quiero que regresen al versículo 9 donde dice que el obrero de Dios, porque hablamos también del líder de la iglesia, el responsable de mantener la espiritualidad en la iglesia, el líder de Dios
tiene que ser retenedor de la palabra, fiel como le ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Eso era una característica del líder. Ahora, ¿qué cosa es la sana doctrina? ¿Y por qué es tan importante la doctrina? ¿Y qué pasa cuando viene la mala doctrina? ¿Cómo viene la mala doctrina? ¿Y cuál es el daño que trae la mala doctrina? Hermano, es lo más importante que tenemos, la doctrina de Cristo. Ahora, la gente coge la escritura, la tergiversa y la acomoda, porque el pecado ahora, ¿de dónde sabemos qué cosa es pecado? Esa es la doctrina de Cristo, lo que Cristo dice que es pecado. La gente acomoda la palabra de Dios a sus intereses personales, al lugar donde vive, a la manera en que vive. Y no, cuando se dice doctrina, se dice algo que es así y no puede ser cambiado. Doctrina es algo que no puede ser cambiado, de la misma manera que tú no puedes cambiar que 2 más 2 es 4. Yo quisiera, que fui al banco y le dije que 2 más 2 era 100. Me dijo, no, 2 más 2 es 4, pastor. No, usted no puede cambiar eso. La doctrina no se puede cambiar. Pero entonces, a veces hay iglesias, hay pastores, hay gente, hay lugares donde hay cosas que son pecados y cosas que no son pecados. Por ejemplo, violar la ley es pecado en todas partes. En Cuba, en China y aquí, en todas partes, violar la ley es pecado. Lo dice la doctrina. No se acomoda, no cambia, es única. Pero el intento solamente de querer cambiarla trae muchos problemas. ¿Y quién es el responsable? El pastor la recibió y tiene que exhortar con sana doctrina. Esa es la diferencia entre la sana doctrina y la que no es sana. Hay doctrina que no es sana. Oh, si te gusta, no es pecado. Si te agrada, si te hace feliz, no es pecado. No, hermano, hay reglas, hay enseñanzas, hay normas que son la doctrina de Cristo. Ahora, miren lo que dice la Escritura a partir de los versículos 10. ¿Por qué el pastor tiene que hacer eso? ¿Por qué la iglesia tiene que conservar la espiritualidad? Dice, porque hay muchos contumaces. ¿Sabes qué decir contumaces? Cabezadura, testarudo. Gente que no quiere cambiar, gente que se opone, gente que combate contra lo que está bien. Gente que se pone dura. Eso es lo que decir contumaces. Y habladores de vanidad y engañadores, mayormente los que son de la circuncisión. El apóstol Pablo está poniendo el problema específico que estaba pasando ahí. No dice que era solamente un problema de la circuncisión, mayormente. Pero es que vemos que hoy no solamente, ya no es la circuncisión, ahora son 300, 400, 500 cosas más que la gente cambia y tuerce, trae de otras religiones, traen del mundo, cogen la palabra de Dios, la cambian y ya no es doctrina. Porque si la doctrina no se puede cambiar a la vez que tú la cambias, ya no es doctrina de Cristo. Cristo dijo una cosa, no dijo 3, no dijo 2, dijo una. Donde dice homosexual, dice homosexual. Donde dice paz, dice paz. Donde dice amor, dice amor. No son 3, 4 ideas diferentes. Un solo espíritu, una sola doctrina. ¿Ok? En eso se basa la espiritualidad de la iglesia. Dice el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca. Perdón, déjenme terminar el 10. Porque hay muchos contumaces y habladores de vanidad y engañadores, mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. Recuerden ustedes que la base de la iglesia es la casa, es el hogar. Pero también las iglesias estaban en los hogares. Las iglesias estaban en los hogares. Por eso dice casas enteras. Le está escribiendo a Tito acerca de las iglesias que están en Creta. Y muchas estaban en los hogares. ¿Okay? Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Aún uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, hablándole a Tito, al pastor, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ay, Señor, en qué lío más metido. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues aún su mente y su conciencia están corrompidos.
Profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Oremos, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela, prepara los corazones a mí, úsame con mis defectos. Perdóname, límpiame, para que tu pueblo sea edificado y haya salvación. En Cristo Jesús. Amén. 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 Y amén. Hermano, la iglesia como única institución y más importante dentro del plan de Dios tiene que ser conformada y edificada, pero tiene que ser con los principios dejados en su palabra. La doctrina no hay 3 Biblias, no hay 4 Biblias, hay una sola palabra de Dios. Dios dijo una sola cosa. Y la gente, tristemente, a veces de la Biblia sacan 2 versículos, 3 versículos, lo interpretan a su manera y ahí sale una religión. ¿Saben cómo se fabrica una nueva religión? Usted coge 3 versículos, lo interpreta como usted quiere, y a partir de ahí, ahora vamos a hacer la religión de los que no comen carne el viernes. A esa iglesia yo no voy. ¿Ok? Porque a mí me gusta mucho la carne. Hermanos míos, hay principios para cumplir dejados por Cristo, y eso es lo que se llama su doctrina. Mentira lo que te dicen que no importa la iglesia que vayas. Mentira. Porque si no tienes la misma doctrina, no es del Señor, como leyó el hermano aquí. La doctrina que Cristo enseñó y dictó viene de Dios, dijo, viene del Padre. Y si no tienen mi doctrina, no son del Padre. Les digo esto porque sí vi una iglesia que tenía un cartel afuera que decía, no importa la iglesia que vayas. Sí importa, porque importa la doctrina. Y a veces decimos, bueno, lo único que ellos creen es en que se puede tomar un traguito. Lo único que ellos creen es que se puede bautizar de varias maneras. Lo único que ellos creen es que se puede jugar lotería. Lo único que ellos creen, doctrina sana, doctrina que no tiene enfermedad, que no tiene levadura, que no tiene nada. Yo siempre le pongo el ejemplo a las personas del sándwich cubano. Bueno, a lo mejor es un sándwich mexicano, porque es más rico que el cubano. Pero cualquiera que sea la comida que más le apetezca a ustedes, yo se la ofrezco todos los días de gratis a la hora que usted quiera, o cada 2 días o cada 3 días, le digo. Pero hay una condición. En ese plato que tanto apetece y te agrada, ahí en el medio hay un pedacito que no se ve, fíjate, no se ve, a no ser con el microscopio, de ese fecal. No se ve, es chiquitita. Usted me va a decir, no, pastor, si yo no lo supiera, pero ahora que usted me lo dice, bueno, eso fue lo que hizo Cristo, decirte lo que es de Él, lo que no es de Él, para que no diga después, yo no lo sabía. Porque esa pizquita leuda toda la masa. Y tú no te atreverías a enfermarte porque en ese pedacito hay millones de microbios que te van a matar. Decía, no, pastor. Bueno, pues eso es lo que hace el pastor con la iglesia. Ni un pedacito de mala doctrina. Ni un pedacito de mala doctrina. Hay principios. Y solamente son los principios. Muchos hermanos tristemente vienen a Cristo, y vienen a Cristo de verdad porque han creído, porque han sido salvos, porque se han arrepentido de sus pecados, porque lo han puesto en las manos del Señor, han creído que Cristo es suficiente, han creído en la cruz, en la sangre derramada por tu pecado. Y después viene la mala doctrina. Y después viene la mala doctrina. Que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. ¿Y dónde está la Escritura? No, mire, pastor, ahí lo dice, pero mira, vamos a verlo en el contexto. Porque eso es lo que hace los que dañan la doctrina, sacan del contexto, sacan del texto lo que dice en el contexto como pretexto para decir lo que no dice el texto. Después te enseño el trabalengua. Eso es lo que hace. Miren los principios, mis hermanos. Vamos conmigo a los principios. Para que sepan a qué atenerse. Para que sepan que el pastor va a luchar por esos principios, para que haya espiritualidad verdadera en la iglesia. Número 1, la fe. La fe. Perdón. No, ese no es el.
Poco le suena el mensaje de la semana pasada. Hermano, que yo le guardo el mensaje a alguien y nunca se lo llevo. Creo que es el hermano Bill, que me lo pide. Miren los principios, mis hermanos. La mala fe llega de una manera. La mala doctrina llega de una manera. No viene del aire, no viene por osmosis, no viene por regadío, no cae con la lluvia, no entra como la lagartija, no hay ninguna mala, no hay ninguna. Pero a veces entran, la mala doctrina no entra con la lagartija, ni entra con las hormigas, ni entra con la cucaracha. La mala doctrina entra con los hombres y mujeres que vienen con mala doctrina. Y déjenme decirle algo, dice el versículo 10, en su primera parte, hay muchos, hay muchos. Si usted no me cree, cuando terminemos el servicio, yo lo invito, si no tiene nada que hacer, yo lo invito, yo lo monto en el carro y le doy un paseo por la ciudad. Y cada vez que vamos al cartel de una iglesia, le voy a decir, ¿quiere que te diga la doctrina de esa iglesia? ¿Quiere que te diga lo que creen? Si no me vas a decir criticón. Pero yo lo voy a llevar, cada vez que veamos un cartel de una iglesia, le voy a decir, ¿tú quieres que saben lo que creen ahí adentro? Para que usted vea que son muchos. No son pocos, la guerra no es fácil. Es más, son más que nosotros. Son más que los que tienen mala doctrina, son más que los que tienen menos. Hay muchos. Ellos son los autores materiales de que cuando no les conviene en un lugar donde están, cuando les molesta que una iglesia tenga sana doctrina, llegan con la mala doctrina y se sientan a esperar el tiempo de hacer el daño. Se sientan. Hay denominaciones, déjame decirle, hay denominaciones que tienen programas establecidos de ataque contra otras iglesias, donde se reúne un grupo, estoy hablando de un llamado grupo, una denominación que tiene un grupo G12, de llegar a una iglesia y entrar, porque ellos quieren alcanzar a la gente para Cristo, con la sana doctrina, y llegan y empiezan a hacer su trabajo. 12 personas llegan a una iglesia y acaban con la iglesia. Eso no es nuevo, eso es viejo. Pero son muchos. Entre los que lo hacen conscientemente, los hermanos que los han engañado, los hermanos que le han predicado cosas falsas, los hermanos que no tienen una Biblia clara, los hermanos que no tienen el Espíritu. Hay muchos. Son muchos. Contumaces, entre otras cosas. Primera cosa, los autores materiales son los hombres y mujeres. Cuando le escribió a Tito, en su segunda carta también le dijo algo parecido. ¿Por qué hay mucha gente buscando lo que no es bíblico? ¿Por qué hay mucha gente diciendo lo que Dios no dijo nunca? Pablo lo anuncia. Dice que vendrían tiempos, allá en la segunda carta a Timoteo le dice, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Una de las cosas con las que la gente se va detrás de la falsa doctrina es porque no hay quien predique la sana doctrina. Hay miedo. Si predicas la sana doctrina, lo más probable es que no crezcas de la manera que necesitas crecer. Hay gente que no quiere que tú digas, ni que en Facebook, que tú no quiere que tú digas lo que es la sana doctrina, lo que tú crees, lo que tú eres. Porque eso puede ofender a alguien. Eso puede traer mucha roncha. Pero dice Pablo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, deseo de ir. Porque si pastores no le predican, el pastor se para. ¿Saben por qué tienen comezón de oír? Están cansados, aburridos. Porque a mí un pastor me dijo una vez, y cuando se te acaba la Biblia, ¿qué? Así mismo. Hay pastores que se paran en Juan 3:16 y de ahí no salen. Y lo mismo. Juan 3:16, tremendo versículo. Yo pudiera estar predicando un año de Juan 3:16. Pero toda la palabra de Dios es inspirada, útil, para redarguir, para enseñar, toda. Toda la doctrina es buena, hay que darla todo el tiempo, apremia. Los hermanos necesitan estudio. Yo sé que ustedes no están de acuerdo con eso, pero eso es lo que Dios me ha puesto en mi corazón, que usted necesita. Estudio, doctrina, para que usted aumente su amor. No, pastor, yo predico amor, yo no predico doctrina. No existe la doctrina. No existe el amor sin doctrina. Y la doctrina sin amor no es de Cristo.
Dice Pablo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a la fábula. Se apartan de la Biblia y empiezan los pastores prédicas devocionales y Dios tiene un plan para tu vida y todo será maravilloso y Dios te ama y empiezan a devocionar y aquí inflado 2 horas inflado en la mañana y cuando saliste le dices como el síndrome de la Coca-Cola, se le va el gas a la gente y no se pudieron llevar nada para su casa que fuera doctrinalmente fuerte para afincarse y aferrarse ahí. Pero la gente no valora eso, la gente se mete en cualquier iglesia porque en la otra iglesia me dijeron esto o me miraron atravesado. La gente lo último que tiene es la doctrina para valorar una iglesia. Sinceramente, estadísticamente, lo último que una persona valora es la doctrina. Una señora cristiana de muchos años, dice que había conocido el evangelio cuando era joven, tenía casi 80, se mudó a un pueblo, dice, me fui para la iglesia católica porque no había una iglesia bautista. What? ¿Te importa la doctrina? No estoy diciendo nada, estoy diciendo que no es doctrina bíblica. Esa es la realidad. Eso no habla mal de nadie. Es la realidad. Pero son muchos. Comezón de oír y se meten aquí y se meten allá. Contumaces que tienen el cuello duro que no se vea. Tú le explicas y después voy a llegar al final de una conclusión. ¿Okay? Porque esto tiene su resultado, tiene su razón para hacer. Y quieren oír. Y pastor, se enteró que la Biblia dice tal cosa. Sí, yo sé lo que dice la Biblia, pero no es eso que tú estás diciendo. Pero cuando tú le explicas, no, pastor, no todo el mundo es dócil. Hay algunos contumaces. Porque ahora no quiero hablar, los autores materiales son los hombres y mujeres con doctrina reducida, los que entran en la iglesia para cambiarlo todo. Pero los métodos que ellos emplean, su carácter, son contumaces. Y ¿se acuerdan del Señor que le dijimos que íbamos a estudiar lo que dice la carta a los Corintios sobre los dones espirituales? Los que cesaron, los que no cesaron. Nada más estamos explicando eso, pastor. ¿Usted cree en el don de sanidad? Sí, hermano, sí. Dios sana todos los días. Todos los días. Amén. Amén. Dios es el médico que no cobra. Dios sana y los médicos cobran. Y caro. Y Dios sana de gratis. Yo creo en el don de sanidad. No, yo digo que si usted cree que yo tengo el don de sanidad. No, hermano. Y si lo tiene, por favor, mañana puede ir por la mañana al hospital, ahí Homes. Pues yo me voy a esta iglesia porque contumaces. Pues si yo no te he dicho nada, te he dicho que vamos a estudiar la carta de los Corintios. Yo no te he dicho nada. Vamos a ver qué dice la Biblia. Habladores de vanidad. Esos son los métodos. No, porque a mí mi pastor que yo tenía me dijo tal cosa. ¿Está en la Biblia? No, pastor, porque usted sabe que tengo que hacer esto y esto, pero lo dice la Biblia. Vanidad de vanidades. Engañadores. Mayormente los que son de la circuncisión. En ese caso, estaba pasando eso allí con los judíos que habían creído, pero que todavía decían, no importa lo que Pablo haya escrito por carta, hay que circuncidarse. Bueno, no. Eso pasó. Dice la segunda carta del mismo Pablo, del apóstol Pedro, la segunda carta en el capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducen encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí destrucción repentina. Qué importante la doctrina cuando Dios dice, si tú metes algo extraño en la iglesia, la destrucción viene sobre ti. A lo mejor usted no valora esto con seriedad, pero esto es el todo
Esto no es importante hoy por la mañana aquí por 2 horas. Esto es importante en todas las cosas de la vida. Lo que tú crees, te marca. Que los políticos, cuando les preguntan y los ponen entre la espada y la pared, yo no mezclo la doctrina con la religión con la política. ¿Really? ¿Será que tú tienes religión? Porque la doctrina de Cristo tiene que permear toda la sociedad si tú eres cristiano. Pero los políticos no se atreven. Bueno, algunos valientes que dicen que sí. Se paran y dicen, lo que dice Cristo es bueno para toda la sociedad. Y así pienso yo y así voy a gobernar. Oh, no. Eso no pasa con mucha frecuencia, pero pasa. Ahora, fíjense el tono mío, fíjense la manera de hablar de Pablo en los versículos que le mencioné, la manera de hablar de Pedro, porque esto es grave, hay una urgencia. Había una iglesia, los otros días un hermanito me comentaba que había una iglesia adventista, se quedaron sin templo, se fajaron, no sé qué, y todo el grupo se fue para Campo Chapo. ¿Sabrán ellos la diferencia entre una y otra? ¿Sabrán ellos el abismo? ¿Sabrán ellos la doctrina de cada cual? ¿Sabrán, caballero, qué le pasa a la gente? Y en cualquier lugar que tenga una puerta y una cruz se mete por ahí para adentro. Esa es la verdad, esa es la razón. Y si quieren me puedo sentar con ustedes a conversar todo. Para eso es la escuela, para eso es el seminario, ¿verdad? Para eso me preparan los pastores, ¿no? Para saber lo que piensa todo el mundo. Especialmente lo que dice la Biblia. Pero yo conocí a un pastor que le dijeron, mira, estaba en una iglesia americana y tenía un grupo hispano grandísimo, pero tenía una conga que aquello era lo más rico del mundo. Y estaba el grupo grandísimo, pero estaba dentro de una iglesia bautista independiente. Y entonces el pastor lo llamó, llega un pastor nuevo, pero el pastor nuevo hablaba español. Entonces, cuando sintió, fue para allá. Y cuando llega, entonces peor todavía. Porque si hay tambores que menean el cuerpo, ¿para qué tambor? Ven acá, chico. ¿Tú conoces la doctrina de nosotros? No, pastor, yo no he podido estudiar. Pero tú eres pastor de la iglesia, tienes que hacer algo. ¿Quieres que te paguemos los estudios? No, ¿qué va? Si yo dejo el trabajo, me pongo a estudiar para pastor, mi mujer me mata. ¿Estás seguro que yo tengo? Pero bueno, pastor, le digo, ok, mira, recoge el dinero que han guardado ustedes y váyanse de aquí. Hay que taparle la boca. Con mucho amor, con mucha tranquilidad. La gente pues es libre de pensar y creer en lo que quiere. Pero si no lo es, no tienen cabida. Tú eres el pastor, ¿verdad? Esos son los métodos que emplean, vanidad, engañan, son contumaces, usan su carácter. Pero porque hay una urgencia, por eso les hablo así, porque hay una urgencia con relación a ese versículo, a los cuales es preciso tapar la boca. No se preocupe, yo no voy a tapar la boca, no voy a hacer nada así. En el sentido popular, porque Pablo usaba toda esta frase que también nosotros usamos, tapar la boca, dejarlos callados. Esta mujer no va a decir, ¡chao! No, eso no se dice, eso está incorrecto. Hay que explicarles y vean lo que dice la Escritura a la luz del Espíritu Santo para que se callen la boca. Hay que explicarle con la Biblia abierta, hay que explicarle con tu testimonio, hay que explicarle con la verdad, hay que explicarle con para que digan, wow, yo estaba en un error. Hay que explicarle con amor, pero esos son métodos para taparle la boca. No es dejarlos hablar y hablar y hablar, hermano, ya te expliqué. Porque a veces nos ha pasado, hermano, ya te expliqué. No, pastor, pero entonces yo vi en el Facebook tal cosa. Hermano, ya te expliqué que no, que eso no es así. Mira lo que dice la Escritura. Y vuelven al otro día y entonces van y le hablan al otro hermano. Oye, yo creo que el pastor está mal porque sí, a mí Dios me escogió. Así nos pasó. Alguien que cree que ya Dios escogió los que van a ser salvos. Entonces cuando nosotros le tapamos la boca, fue y habló. No se cerró la boca, fue y habló con otros hermanos. Incluso hermanos inconversos. No es tú decirle a un inconverso, ni te preocupes, que lo que Dios va a salvar ya Él lo escogió ya. No, eso no se puede permitir. No se puede permitir, mis hermanos. Hay una urgencia, porque es tanta la religión, es tanta la doctrina. Dios mío, qué manera de
inventar cosas. Ya por último no les queda nada, inventaron la iglesia de Satanás. Ahí tienen un altar en Tallahassee que eso lo mandaron. Ya no les queda más nada por inventar. Ya la iglesia, hay una iglesia que es homosexual nada más, hay una iglesia que es todos los días con uno. Pablo lo anunció, quieren oír algo, pero no quieren oír lo que es la verdad de Cristo. Y de ahí vienen todos los inventos. En Judas, en el capítulo 1, dice el escritor, amados, por la gran solicitud, una gran solicitud de parte de Dios para que tengan la sana doctrina de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos a que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Hay que pelear, hay una urgencia, porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación, hombres impíos, que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Porque ya les digo doctrina de todo. ¿Saben que hay un programa de doctrina que es el que menos afecta? Porque esa gente ni viene a la iglesia. Esa gente dice, yo soy sapo, yo no tengo que venir a la iglesia, libertinaje. Yo puedo hacer lo que me da la gana y no tengo que venir a la iglesia. Está viendo unas declaraciones del Papa. No hay que venir a la iglesia, no hace falta ir. Ahí está, y no hace falta la iglesia. La iglesia eres tú. Sí, es verdad que eres tú si has creído en Cristo. Y cuando tú crees en Cristo, tú sientes necesidad del cuerpo de Cristo, de ser parte del cuerpo de Cristo. No es engaño, no vengan con engaños más. ¿Ok? Pero ¿cuál es la urgencia? ¿Por qué la urgencia? Porque hay un daño muy grande. Cuando se daña la doctrina, se te daña todo en tu vida. Lo que tú crees tiene que ser el parámetro que te detenga ante la avaricia, ante el deseo desmedido, ante el pecado, ante el vicio. La doctrina es la que te frena, porque viene de Cristo. No fue inventada por nadie. Pero si Cristo dice una cosa y hay un pastor que dice otra, tú dices, ya le creo, pastor. ¡Ya! O un hermano dice, no te preocupes, muchacho, no te preocupes. Eso de que te va a pasar algo, eso de que, no, tú eres sapo. La salvación no se pierde. Y confunden esto con libertinaje. El daño es explicado aquí en el versículo 11 en la segunda parte. Dice el versículo 11 segunda parte, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ok, no cabe duda que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero de ahí por tanto no queda exenta de eso la doctrina. La gente que cambia la doctrina sabiendo el daño que hace, sabiendo que Dios no le agrada, sabiendo que Dios castiga, destruye lo que cambia la doctrina, lo hacen por dinero, por amor al dinero. A veces no están preparados para defender la doctrina, se metieron a pastores por ganancia. No han estudiado y lo que quieren es un grupito que él le diga un devocional cada cierto tiempo y ellos les pagan los biles. Eso es todo. Pero eso no es iglesia. Eso no es iglesia. El daño dice que trastornan casas enteras. La iglesia estaba en las casas, ¿okay? Pero también trastorna la familia. La familia. Déjame decirle, a veces me ha pasado llegar a la casa y decir algo y mis hijos decirme, no, pero hay un pastor por ahí que dice esta cosa. No. ¿Cómo más se dice en inglés? No. En ruso, no. La doctrina es una sola. Hay un daño muy grande, dañan, trastornan casas enteras y lo hacen por ganancia deshonesta. Que no conviene, lo que no conviene, enseña lo que no conviene. Hermano, no te conviene para todos los aspectos de tu vida. Creer en algo que no es bíblico no te conviene.
vas a sufrir una frustración muy grande, vas a desengañarte un día, vas a ver que no funciona, que lo que funciona es lo que dice la palabra de Dios. Que no vale la pena, que hay cosas que a veces ponen carga sobre la gente, hacen distinción entre cristianos, con doctrinas falsas, que da tristeza. Y la gente es que esa es mi experiencia, no puedo decir otra cosa. Cuando llegué a la cárcel por primera vez a hacer mi ministerio como pastor en las cárceles, en esa cárcel, en mi caso particular, visitando la cárcel 3 veces por semana, me quedaba cerca, podía ir hasta a pie. Mi experiencia personal era que todo el que estaba preso y decía que había conocido a Cristo en la calle, todo el mundo que estaba allí preso, pero que había conocido a Cristo en la calle y después cayó preso, venían de una iglesia, en mi experiencia personal, a lo mejor no así en todas las cárceles ni en todas las experiencias de los pastores, venían de una iglesia que enseña que si tú pecas, tú pierdes la salvación. Y a la vez que te dicen que perdiste la salvación, pues sigo para adelante. Y terminaban en la cárcel. Y sin embargo habían recibido a Cristo como Señor y Salvador. La doctrina que vino después los trocó, los confundió y los sacó del camino. La parábola de la semilla, bien clara. Satanás la arranca. ¿Saben cómo Satanás arranca la buena semilla? Con la mala doctrina. Con la mala doctrina. No le echa agua. Satanás viene con una carterita. Para mí que Satanás tiene una carterita y una regadera. Pero está echando agua, está echando veneno. ¿Creen que Satanás llega, arranca la palabra? No, la mata con veneno. ¿Qué instrumentos de Satanás? Con las malas doctrinas. Terrible. Ese es el daño de destruir a la iglesia. Esas son las casas enteras. Hay iglesias enteras destruidas por la mala doctrina. Otra historia. ¿Te gustan las historias? Cuando llegamos al pastor a Cayo Hueso, a mí me encantan los instrumentos, porque cuando hablo de mala doctrina en la música, yo quiero que entiendan lo que estoy hablando. Todos los instrumentos son buenos, todos los instrumentos son buenos. Estoy esperando que alguien toque algún instrumento. El problema es quién lo toca. ¿Tiene una relación con Dios? ¿Qué toca? ¿Para quién toca? ¿Cuál es el propósito de tocar un instrumento? Canta canciones que son de verdad del Señor, que hablan de salvación, que hablan de Cristo, que hablan de cielo, que hablan de... ¿Qué pasa? Y llegamos a Cayo Hueso y compartíamos la iglesia con una iglesia haitiana. Y los haitianos tenían una batería que aquello era un sueño de batería. Precioso. Y ellos tocaban su batería y decían, Señor, mándame a alguien que toque la batería. Yo no tengo problema con la batería. Ninguno. Hay pastores que son del extremo. Y eso es un problema doctrinal, eso es legalismo. Dicen que están de acuerdo con la batería, pero no, que están de acuerdo con el piano y no están de acuerdo con la batería. Bueno, resulta que en todos los bares hay un piano. ¿No te has fijado? En todos los bares hay un piano. Entonces, no es el instrumento, no es el televisor, no es la tecnología, es el corazón del hombre, es la doctrina. ¿Qué se canta? ¿A quién se le canta? ¿Por qué se le canta? ¿Quién está cantando? Llegamos a Cayo Hueso y entonces te da la batería y hay una pareja en la iglesia, la señora era convertida, él no era convertido a Cristo. Y un día él quería hablar conmigo y vivíamos como ahora. Él me estaba esperando en la iglesia, yo vine de la casa a hablar con él y lo veo tocando la batería en el templo. Un fenómeno. Un cubano de eso, como decimos nosotros, escapaba la batería. ¡Wow! ¡Qué bien! No, pastor, si necesita un baterista, aquí estoy yo. En cuanto recibas a Cristo. ¿Sí? ¿Tú has recibido a Cristo? No, pastor, porque yo tengo mi manera de creer. El día que tú te rindas a Cristo y recibas a Cristo, te eres bienvenido a tocar la batería. El día que tú tengas que tu vida la controla el Espíritu de Dios, vas a tocar la batería.
se mudó a otro callo, se fue a una iglesia. El pastor me llamó y me preguntó, aquí llegó una familia, digo, la señora es convertida, él no es convertido. Pero en realidad, a los 6 meses visitamos la iglesia con los jóvenes y veo al hombre tocando la batería. Y le digo a la esposa, ¿se convirtió fulano? Díceme la esposa, ¿qué va? Las galletas ahora son más grandes que antes. Ok, ¿qué voy a hacer? Yo estaba de visita allí, ¿no? Me fui. A los 2 meses me llama el pastor, oye, se me dividió la iglesia. Llegó un grupo y se unieron al baterista. Pero si yo te lo dije, compadre, que no era convertido, ¿cómo los voy a tocar la batería? Yo te lo dije, que no conocía de Cristo. Se unieron al baterista y se me fue a la mitad de la iglesia. ¿Qué daño, hermano? ¿Qué daño? ¿Ustedes saben lo que cuesta ganar un alma? ¿Ustedes saben lo que cuesta ganar un alma y que venga alguien y le meta algo en la cabeza con mala doctrina y lo saque del verdadero crecimiento espiritual? Yo no sé si ustedes saben lo que cuesta ganar un alma. Si yo no solo explico lo que yo he tenido que hacer para poder ganar alma, yo lo puedo explicar. Estos tienen mal testimonio. Siempre la gente de mala doctrina tiene mal testimonio. Siempre. Entonces, aquí cualquier pastor cae en problemas morales. Aquí cualquiera cae. Aquí todos somos humanos. Pero busquen las estadísticas para que ustedes vean los pastores que más caen en problemas morales. Y revisen la doctrina. Lo invito. No lo voy a dar estadísticas. No lo voy a dar estadísticas. Es muy duro. Son muy duras. Búsquenlas ustedes. Frecuencia de pastores que caen en problemas morales. De esposas, de mujeres, que no sé cuándo. Busquen las estadísticas para que vean de dónde son las doctrinas. Yo lo voy a dar como estudio individual para ustedes, no quiero que el pastor se dedicó a criticar a todas las iglesias del día de hoy. Dice el versículo 12, aún uno de ellos, su propio profeta, dijo a los cretenses, definen el testimonio de los cretenses tenían mala fama, mal testimonio. Hay pueblos donde pulula la falsa doctrina, hay pueblos donde es fácil, hay pueblos donde la mujer pastora en todas las esquinas hay, donde hay iglesias de una denominación con falta, hay pueblos que por algo pulula. Y esa gente tiene más testimonio para el resto del pueblo. ¿Coincidencia? No creo, mi hermano. Dice que los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Pero eso no lo dijo Pablo. ¿Ok? Eso lo dice Pablo, saca a colación el testimonio que tiene para uno de los profetas que ellos tienen. Profetas no estamos hablando de profetas bíblicos, estamos hablando de un filósofo muy conocido de aquella época que se llamaba Epiménides. Epiménides era poeta también y filósofo del siglo VI antes de Cristo, que había descrito muy bien a los cretenses. Eran famosos porque eran entonces mentirosos, malas bestias, vientres perezosos, y eso lo trajeron a la iglesia y así se estaban comportando en la iglesia. Igualito que le pasó a los corintios, la misma cosa que le pasó a los corintios, pasa en todas las iglesias, ¿ok? Pero los cretenses tenían mala fama. Y de esa mala fama la había descrito este Epiménides, poeta y filósofo. Cuando se hablaba de los corintios, cuando tú querías decir algo de que alguien tenía fama por inmoralidad sexual, decía hacerse el corinto. Pero cuando hablaba de mentiroso, decía hacerse el cubano, digo, el cretense. Cretense. Era un dicho, hacerse el cretente era ser mentiroso, famoso como mentiroso. Eran famosos como mentirosos. Y entonces yo traté de encontrar, como era un poeta, yo traté de encontrar la poesía que él le había hecho a los cretenses. Y esto fue lo que encontré. Eres cretense y malo, eres flaco y con barriga, eres mentiroso y vago, ¿qué más quiere que te diga? No, mentira, esa la inventé yo. Eres cubano y malo,
eres flaco y con barriga, eres mentiroso y vago, ¿qué más quieres que te diga? Pega mejor, ¿verdad? No todo el mundo, cuidado con el testimonio. Cuidado con el testimonio. Eso es lo que quiere decir eso ahí. Pablo dice, cuidado, ya se dijo de ellos, ¿verdad? Y lo dijo un profeta de ellos, un poeta, filósofo de ellos. ¿Ok? El mal testimonio dice cuando tú no tienes sana doctrina. El mal testimonio habla de que tú... Allá había un pastor en Miami, hermano, que ese sí sanaba. Bueno, eso fue lo que me dijeron a mí, ese sí sanaba. Si eso es lo que tú crees, eso es lo que tú crees, no hay problema. Pero cuando se enfermó, no se pudo sanar, se encerró en un cuarto y se murió de tristeza del cuarto, porque él no se pudo sanar. Qué mal testimonio, no se pudo sanar. Y que hay otro pastor también en Miami, no sé por qué Miami, porque Miami está en un lugar tan santo, que no sé por qué pasan las cosas así. Dice que había un pastor de esos que nada más hablan de Satanás, Satanás y Satanás, y Satanás y el enemigo, y Satanás, y Satanás. Había una viejita se pasaba la vida en eso, el pastor le dijo, no se ocupe tanto de Satanás, ocúpese más de Cristo, de verdad que no lo digo. Pero este pastor era Satanás, y Dios lo derrotó, ¿cómo hacer? A ver si me sale. Y Dios lo derrotó en el nombre de Jesús. Y era nada más hablando de Satanás. Me parezco, ¿verdad? Si era español. Entonces, y un día en la habitación del hotel, aquella muchacha rubia le dijo, tú decías que tú vencías a Satanás. Satanás te ganó. La muchacha rubia no era la esposa, ¿ves? Por si no entendieron el mensaje. Dice en Romanos 8, 7 a 9, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo. ¿Cuál es la solución para la mala doctrina? ¿Cuál es la solución? Mira lo que dicen los versículos 13 y 14. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. El pastor tiene que reprender, le está diciendo, repréndelo tú para que sean sanos en la fe. Ahora, reprenderlo, quitarse el cinto y decirle, aquí tú no crees más esto, lleva. No, reprenderlo es sentarlo, porque te amo, porque te amo, porque te amo. Esto no es así, esto es como dice la Biblia. Mira lo que dice la Escritura. No, pastor, pero mi pastor me decía, bueno, vamos a ver a la luz del Espíritu que dice, el discernimiento que da el Espíritu, y explicarle a la gente lo que dice en realidad, y la gente lo va a ver. Hay contumaces. Yo me acuerdo explicarle a un muchacho una y otra vez que no podía ser pastor, y de esta manera, ¿a quién lo ordenó el pastorado? Pero yo le expliqué con amor, no puedo decir que no fue con amor. Mil veces. La solución es, repréndelo duramente. Duramente no está hablando del tipo del palo, del lazo, del látigo. Está hablando de firmeza. Hermano, si eso al final, porque hay personas que insisten tanto que al final tú tienes que decirle, bueno, si eso es lo que tú crees, bye. A la persona que creía que Dios escogía a la gente, le dije, ¿quieres que te busque una iglesia que cree eso? Y se la busqué. Ahí está, lo más feliz, contento, ahí está. En esa iglesia que cree que Cristo que ya Dios escogió a los que van a ser salvos. Ahí lo mandé. Y ahí está feliz, y somos amigos y todo, no hay problema. Pero tienes que taparle la boca, tienes que reprenderlo duramente. Esa es la solución que propone la palabra de Dios para que sean sanos en la fe. No atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. La fábula judaica era la circuncisión, pero también los tenemos hoy que traen mandamientos, hombres que traen mandamientos para que la gente se aparte de la verdad. La verdad es una sola, hermano. La verdad no es flexible, la verdad no de goma, la verdad no cambia, la verdad es una sola. Esa es la solución. En la carta a los Efesios
Pablo también dice, no seáis pues partícipe con ellos. Oh, él tiene mala doctrina, pero voy a ir a visitarlo. Una vez un hermano, mira que yo lo quería. Esa fue la primera familia que nos ayudó a nosotros aquí a encontrar un trabajo en este país. Cuando nosotros llegamos, hacíamos lo que hacía todo el mundo, encontramos el primer trabajo, el área de la medicina, se convirtieron en nuestros amigos, y qué sé yo. Un día me dice, gracias a Dios hoy está en una iglesia de sana doctrina, amén, y haciendo viajes misioneros a todos lados. Pero en ese momento estaba en una iglesia y nos invitaban todos los días. Y la iglesia, porque Satanás usa todo, la iglesia de nosotros no tenía servicio por las noches. Cristo se apareció por la noche, el primer día de la semana. El día del Señor, ¿cuánto dura? 2 horas. Pero como la iglesia no tenía, y yo estaba ávido, recién convertido, me invitaba a su iglesia, me invitaba a su iglesia, y fuimos para allá. O sea, repartieron ahí, no voy a decir el nombre de la iglesia, repartieron ahí hostias, repartieron todo el que estaba. Pero además lo hacían todos los domingos. Para todo el que estaba, no importa con que tuviera de visita. Ahí no se habló de lo que dice Pablo en Corintios sobre la cena ni nada. Vamos a tomar la cena. Pum, 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 para todo el mundo. Y yo digo, si usted no lo conoce. Bueno, ya estamos aquí embarcados, vamos a ver, imagínense ustedes. Llegó el momento de la prédica. No había Biblia por todo aquello. Dice el pastor, bueno, era pastor si usted quería llamarle pastor. Es una iglesia que si usted quiere llamarle padre, padre. Si usted quiere llamarle sacerdote, sacerdote. Si quiere llamarle pastor, el pastor. Si usted quiere confesarse, se lo confiesa, lo que usted quiera. Y la iglesia estaba llena. Porque imagínense, se estaba acomodando todo el mundo. Y llegó la hora de la prédica y sin Biblia dijo, hoy vamos a hablar del matrimonio. ¿What? ¿Sin Biblia? Hoy vamos a hablar del matrimonio. Ya me enteré que dejó a la esposa y que no está en el ministerio hace años ya. ¿Qué testimonio? ¿Cuál es la solución propuesta, hermanos? No seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque una vez llegó a la iglesia una familia y desde que entró por la iglesia dijo, wow, esta iglesia sí me gusta. Y cuando terminó el servicio nos dijo, ¿qué predica, pastor? Los invito a mi casa, a mí y a mi suegro. Los invito a mi casa a almorzar ese mismo día, estaban emocionados. Cuando llegamos a la casa había una fiesta. Y ups. ¿Y ahora qué hacemos aquí? Y yo, oye, ¿ahora qué hacemos? No mencioné eso cuando estuve aquí. Vamos a predicar. Y nos sentamos al lado de la gente y empezamos. Y se paró un tipo y dijo, ¡basta ya, no de religión, esto es una fiesta! Y la señora vino y nos dijo, yo les voy a pedir que se vayan porque la gente está brava con ustedes. Ok, bye. Esa es la solución cuando ya estás adentro y no sabes que estás metido en un problema, ¿ok? No seas partícipe con ellos, andad como hijos de luz, aprobando lo que es agradable al Señor y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes reprobarlas. Ay, pastor, yo no puedo decirle nada, él cree lo que él quiere. Si tú tienes a alguien que se va a tomar de esta agua y tú sabes que es veneno, si ustedes ven que esto es veneno, si ustedes saben que alguien puso aquí veneno antes de que me la sirvieran, ¿usted no se levanta de ahí corriendo y me la quita? No todo el mundo dice sí. Algunos quieren que me vaya del aire. Parece que no debe hacer nada. Si usted ve a alguien que va camino del hueco, que está en la equivocación, que está en el error, ¿usted no se lo va a quitar? Si usted ve que se está tomando un veneno, ¿usted no se lo va a quitar? ¿O qué cosa es amor? ¿Qué cosa es amor? Ahora, ¿cuál es el origen de todo esto, mi hermano? ¿Cuál es el origen? ¡Qué tristeza! ¿Cuál es el verdadero origen de todo este problema? ¿Cuál es el origen de la gente que cambia la Biblia? De la gente que traiciona la Escritura. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es el problema? Dice los versículos 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros. ¿Quiénes son los puros? ¿Saben lo que quiere decir todas las cosas son puras para los puros? Los que han recibido a Cristo
entienden y creen lo que dice la palabra de Dios y no lo discuten. Todas las cosas que están escritas son puras para ellos. Esto es palabra de Dios pura. Y los que se han limpiado con su sangre la creen, no la discuten, no la sacan de contexto, no la usan, no la tergiversan. Más para los corrompidos e incrédulos, nada es puro. A mí me lo decía una gente de otra denominación, no todo se puede tomar de ahí, pastor, no tome. Yo le mencionaba un versículo que decía, no tome eso, pastor, no tome eso no es de Dios. ¿Cómo que no es de Dios? Entonces me engañaron, me dijeron que esta es la palabra de Dios. Así me decían. Yo nomás leía el versículo, en el contexto, por supuesto. Corrompidos e incrédulos, nada es puro, pues aún su mente y su conciencia están corrompidas. No solo corrompe la palabra de Dios, su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios. Señor, 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 oh mi Señor, oh mi Señor, oh mi Señor. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que hasta milagro y hará la gente, porque Satanás hace milagros. ¿Ok? Satanás hace milagros. Dice, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Este es mi nombre, pero no eras mío. Dice la Escritura. A veces nos duele que la gente se vaya. Es triste que la gente se vaya. Pero a veces hay que decir, se fueron porque no eran de nosotros. Incluso el Señor le dijo en un momento a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida. Pero si tienen mala doctrina, es mejor que se vayan. Mi suegro decía, enemigo que huye, puente de plata. Profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. La Biblia dice que la palabra de Dios es buena para toda buena obra. Si la cambia, eres reprobado para toda buena obra. No hay contradicción. Una cosa está ensartada con la otra. ¿Saben cuál es el problema? Que no han creído de verdad. Están jugando a la iglesita. Dicen que son cristianos, que nacieron como cristianos, que de chiquitos son cristianos, que creen que conocen 4 versículos y ya son cristianos. No han creído de verdad. Porque no le han hablado con palabras honestas, no le han dicho las cosas, la verdad que está en la palabra de Dios. Eso es lo que quieren decir los versículos 15 y 16. El origen del mal está en que no han creído. Hay gente que no son salvas y están dirigiendo iglesias. No han conocido a Cristo de verdad. Y están en la iglesia, o a veces dirigiendo las iglesias. Dice la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, versículos 13 al 14, ahí terminamos. Lo cual también hablamos, no con palabras que enseñan la humana sabiduría, sino con la que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Terminamos la serie sobre la espiritualidad en la iglesia. El que no tiene el Espíritu de Dios no entiende las cosas espirituales y se puede inventar con sabiduría humana. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, el que no ha nacido de nuevo. Porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El que no ha creído en Cristo dice, este está loco. ¿Cómo es que te separan todos los domingos y a decir lo mismo? ¿Está loco? ¿Cómo es que se dedicó a ser pastor? ¿Está loco? Y los que creen, la gente le dice que están locos. Pero para nosotros es locura. Y es que no pueden entender, porque no tienen el Espíritu de Dios, no pueden discernir espiritualmente. No estarán en la iglesia. No los aceptaremos en la iglesia. Los amamos, venga a la religión que venga, se va a sentar ahí los años que se va a sentar en el banco, pero nunca será miembro de la iglesia de Cristo si tienes una doctrina equivocada. Y si lo primero que haces no es aceptar a Cristo como su Señor y Salvador para seguir su doctrina. Porque lo que te vamos a enseñar después de eso es la doctrina del Señor. Si estás acá y todavía no tienes a Cristo, cuidado. ¿Sabes qué? Satanás pudiera usarte para introducir la sana doctrina, algún error. Empezar a hablarle a los hermanos. No. Eso dice el pastor. En mi iglesia me dicen tal cosa. Yo estoy aquí, pero yo aprendí tal cosa. Y Satanás te puede usar. Pero si ya eres del Señor, déjame darte unos consejos concretos y rápidos. Asiste, busca, pregunta, crece para que no te dañe el cáncer de la mala doctrina.
La mala doctrina es como el cáncer. Déjeme darle una buena noticia. El pastor es doctor y no va a dejar que te coma el cáncer. Pero no doctor de eso que usted está pensando. El pastor no va a permitir que se meta la sana doctrina en su iglesia. Que el Señor les bendiga. Oremos, Padre, te alabamos, Señor.